Bueno. Por fin episodio 3. No me lo voy creyendo. Y es que este proyecto tengo la sensación de que empieza ya a arrancar. Bienvenidos a Corazón Despierto. Este episodio 3 lo hacemos con otro facilitador de transformación y evolución, Fernando Pasquel. Como os adelanté al final del episodio anterior, para mí Fernando es uno de los mejores y más grandes profes de yoga de Madrid y, si me apuras, de España. Y es que es una persona que sabe que el yoga es algo que se vive más allá de la esterilla, que va más allá de asana y de pranayama, y que es una manera que tenemos de poder tomar conciencia sobre cómo estamos en la vida. Porque así, cuando sales de ese modo automático y de supervivencia, empiezas a entrar en contacto con lo que hay dentro de tu corazón. Pasamos del hacer y pensar al sentir y ser. Y es que él empieza a dedicar ya su trabajo y su tiempo a precisamente escuchar lo que brota desde nuestro corazón y cómo empezar a darle lugar y a darle salida, a canalizarlo al resto del mundo. Pero sabes, lo mejor que nos lo cuente él. Esto es Corazón Despierto, el espacio en el que hablamos sobre lo que nos hace humanos y sobre la paz interior, de cómo la meditación y la terapia nos ayudan a evolucionar conscientemente para encontrar esa paz interior desde la que afrontar cada día con la claridad, la serenidad, la alegría y la ilusión que quieres y mereces. Un espacio para ayudarte a construir una vida que te apasione de verdad vivir, porque sabes, estamos juntos en este mismo viaje. Soy Rick Silva y como tu anfitrión te doy la bienvenida a este ratito que es tan solo para ti. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, dedicarnos este ratito en el que, la verdad, después de haber estado hablando contigo y de haber hecho ese maravilloso curso de movilidad aplicada al yoga que tienes, pues quería que pudiésemos hablar de este tema tan maravilloso, no solamente para los profesores, sino también para los practicantes de yoga que están queriendo algo más. No obstante, quizá sea más importante empezar por el principio. ¿Qué es el yoga para ti? Qué buena pregunta, porque yo creo que cada uno te puede dar una definición diferente de lo que es el yoga. Para mí, el yoga es una integración de la conciencia con el cuerpo, con nuestro entorno, pero para mí el yoga hoy en día va más allá de una filosofía. O sea, realmente se tiene que convertir en esa búsqueda personal de conexión con la parte más profunda de nosotros. Yo creo que esa conexión que decía el yoga muchas veces se refiere a la parte de cuerpo y mente. Para mí es más bien esa conexión de nosotros con esa parte esencial o con esa esencia que tenemos nosotros mismos. Qué guay, la verdad, pasar de las relaciones que tenemos en nuestra vida a las acciones que decidimos tener, a los pensamientos, a las sensaciones y de ahí al ser. Pero todo eso lo haces en una esterilla, ¿no? Intentamos. Lo que pasa es que para mí el escenario del yoga ha cambiado radicalmente en todo este tiempo, y hoy lo que vemos en la esterilla, si bien le seguimos llamando yoga porque al final seguimos enseñando asanas y seguimos a lo mejor haciendo ciertos rituales de lo que sería una práctica de yoga, como cantar el Om, decir palabras el nombre de las posturas en sánscrito y demás. Realmente lo que hoy en día se hace dentro de una esterilla poco tiene que ver con esa parte de conexión y de introspección. Al contrario, creo que se ha convertido más en una práctica que nos aleja incluso de nosotros mismos. Estamos tan concentrados en estar viendo qué es lo que está haciendo la persona de al lado en la postura, en lo que está haciendo el profesor incluso. Todos nuestros sentidos están más enfocados a lo que está ocurriendo fuera de nosotros, de realmente lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Ni siquiera sabemos exactamente cómo nos estamos moviendo, qué es lo que está ocurriendo en las diferentes partes del cuerpo. Y lo que antes era una práctica que buscaba el llevarnos a ese espacio interior para a partir de ahí tener la conexión con esta sabiduría, pues ahora se ha convertido más en una distracción en la que la gente
ya lo ve más como una práctica física, pero le damos este matiz espiritual por digamos, ambiente que se crea dentro de una práctica, que lo que te decía, estos aspectos como ceremoniales, pero realmente ya dista mucho de lo que es esta práctica que realmente nos genere esta conciencia. ¿Quieres decir entonces que lo que nos cuesta es sentir? Que nos quedamos en la forma más que en la sensación. Definitivamente, yo creo que no sé si sea, y a lo mejor ahí tú me puedes ayudar a profundizar un poco más. No sé si es también parte de nuestro proceso, lo que hemos vivido, que muchas veces nos ha llevado a no querer sentir, a no querernos exponer, a querer que todo esté como lo más controlado posible, porque de pronto cuando empiezas a conectar con esas capas que no están muy en la superficie, pues nos empezamos a dar cuenta de cosas que a lo mejor no hemos tratado en mucho tiempo. Entonces, para mí lo que ha hecho la práctica del yoga es mantenernos otra vez en esas capas superficiales, y ya no nos hemos enfocado en lo que dices, en el sentir, en tratar de ir hacia esa parte profunda, porque ese viaje al final es incómodo y creo que últimamente nos alejamos de todo lo que nos genera una incomodidad. Sin duda. En mi experiencia, bueno, yo llegué a yoga porque estaba sintiendo algo intenso y muy incómodo y no tenía esa capacidad de reconocerlo, de discernirlo, de ponerle nombre. Pero es que, si te das cuenta, cuando ponemos nombre a algo, parece como que ya tenemos la capacidad de empezar a trabajar con ello. Y eso es lo que creo que nos pasa en las salas de yoga, ¿no? Cuando vamos como estudiantes o vienen a nuestras salas, wow, se dan cuenta de que hay emociones que a veces son abrumadoras y creo que cuando un profe de yoga se queda solamente en la parte de asana, estás quedándote en la mitad. Pero también es cierto que hay muchos profes que no saben ofrecer ese espacio para que emocionalmente podamos, bueno, averiguar y crecer, que es lo que poco a poco vamos queriendo, ¿no? Totalmente. Y sumado a lo que dices, de que al final el yoga es un espacio en el que exploramos ciertas emociones. Y yo lo he vivido, por ejemplo, en alguna práctica de yoga, con la maestra con la que yo practiqué mucho tiempo, y ella se enfocaba más a la parte espiritual. Ella tenía un maestro espiritual y entonces en cada clase siempre compartía algún aprendizaje que tenía de él o del último retiro al que había ido con esa persona. Y para mí esos momentos de reflexión, que además los incluía dentro de la práctica y en el Shavasana y demás, para mí realmente esos eran momentos donde yo decía, wow, o sea, incluso yo creo que a todos nos ha pasado el llorar a lo mejor en un Shavasana que no puedes explicar qué es lo que está ocurriendo, pero sientes esa liberación, esa expansión, exactamente. Pero en el momento en el que estamos hoy en día, nos estamos enfrentando a varias cosas, que es desde esta parte de cómo ofrecemos ese espacio de contención para las emociones y cómo estamos ofreciendo ese espacio de contención para el cuerpo. Y entonces es ahí donde creo que los profesores de yoga hoy en día tenemos como un vacío, porque no sabemos exactamente cuál es nuestra función. Por un lado, tenemos que dar una clase de yoga de movimiento, deberíamos de saber lo que está ocurriendo en el cuerpo de la gente, deberíamos de poderles explicar, de llevar una práctica segura, pero por otro lado tenemos también como este camino espiritual y toda la filosofía que hemos aprendido del yoga, que la gente también hay veces que va buscando esta parte de conexión, y también nos sentimos como un poco responsables de llevar o de comunicar toda esta información. Y al final es difícil encontrar ese punto medio
de las dos cosas. Y como profesor de yoga, también yo creo que es difícil, número uno, el poder decidir, pues, qué es lo que tú quieres compartir. Porque conozco mucha gente que le gusta más la parte del yoga por la parte del cuerpo, por lo que le hace sentir físicamente. Y conozco muchas otras personas que también les gusta compartir únicamente la parte de filosofía. Entonces, yo creo que también es, así como necesitamos definir qué es lo que nos gusta, pues también es ser un poco más auténticos y ser honestos con nosotros mismos. Es decir, qué es lo que realmente yo quiero compartir a través del yoga. Lo que me gusta es esa parte del cuerpo, o lo que me gusta es más la filosofía, el llevarlo más como una filosofía de vida. Y de esa forma yo creo que cada profesor puede encontrar realmente el camino que mejor le funcione y que le funcione más a la gente con la que está trabajando, porque la gente se acercará a esa persona por lo que comparte, por la forma en la que imparte una clase. Por la confianza que tenga, ¿no? También, totalmente. De todas formas, Fer, yo creo que cuando una persona empieza a compartir sus clases de yoga, creo que en el fondo lo que está haciendo es compartir su experiencia personal, comparte su práctica. A continuación, ya cuando ya lleva algún tiempo, sí que te das cuenta de que, o yo me di cuenta al menos, de que la parte de asana estaba muy bien porque me ayudaba a entrar en contacto con muchas sensaciones, ¿no? Porque para mí una clase de yoga como tal, no digo de asana, sino de yoga, es un espacio de experiencia sensorial. A continuación, creo que si te quedas solamente en eso y no estás considerando el yoga como un lugar para explorarte, para indagar lo que estás sintiendo y para realmente llegar a sentirte mejor, y eso implica aprender a gestionarlo y crecer, te puedes quedar estancado en esa parte de que sí, bueno, hay una parte de forma, hay una parte de ejercicio físico, etc., pero ya no estás creciendo. ¿Correcto? ¿Esto es lo que quieres decir? Sí, ¿Estamos de acuerdo? yo creo que sí, sin duda. Algo que a mí me dijeron alguna vez es que mucha gente entra al yoga por esta parte física, y a medida que va avanzando y que va practicando más, es como si sembráramos una semilla, y entonces poco a poco va creciendo y va germinando, y es como el proceso en el que la gente empieza a querer profundizar más de qué es el yoga realmente, a qué estoy viniendo a hacer aquí, qué son, cuando en Shavasana el profesor me comparte a lo mejor alguna frase del Bhagavad Gita o de los sutras, ¿de dónde viene eso? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué te Y se resuena? despierta, entonces exactamente, se empieza a despertar esta curiosidad. Pero al final es un viaje muy personal. Y lo que dices, yo creo que muchos de los profesores de yoga vamos compartiendo desde nuestra propia experiencia en este viaje de encontrarnos a nosotros mismos. Pero se vuelve complicado porque al final es un viaje en el que nunca tenemos una certeza. Entonces, si nosotros compartimos incluso desde esa incertidumbre, nos hace sentir inseguros, porque no tenemos esa confianza de decir, ok, es que esto es así, así, así. Es más bien como, bueno, es que esta es mi experiencia, pero yo mismo estoy aprendiendo, no sé si esto va a salir bien o no. Entonces, sí es necesario que los profesores de yoga y la gente en general empiece a evolucionar en cuestión de la práctica, pero para mí el camino espiritual del yoga es muy amplio, porque yo la verdad en los últimos años me he dedicado más en cuestión física a impartir clases de movilidad, porque para mí eso es lo que agrega un valor a la gente, que es algo que no suele hacer en su día a día y que he notado muy buenos resultados. Y lo que se podría decir mi práctica personal o mi práctica de yoga ya no son las asanas, ya son más ejercicios de movilidad, pero
sí llevo una práctica de meditación, de journaling, de miles de ejercicios, terapias y demás, que eso es lo que a mí me da como ese soporte en este camino espiritual, en el que voy en el camino a encontrar lo que es el yoga para mí, esa conexión de la que hablaba en un principio. Pero entonces ya el camino empieza a cobrar diferentes vertientes. Y yo creo que eso es algo que se nos ha olvidado también, que cuando hablamos del yoga y de cómo se explicó en un inicio, nunca se habló que el camino fuera en las posturas. La única referencia de las posturas era que fueran Stira Sukham Asanam, que fueran sólidas y que además las pudieras, que fueran cómodas, encontrar ese balance entre la estabilidad de la postura y la comodidad. Y se refería sobre todo a la parte de estar sentados para empezar a meditar. No es hasta mucho tiempo después, hasta principios de 1900, que vemos esta parte tan física del yoga, pero nos olvidamos entonces de cuál era realmente el propósito. Que si volvemos a eso, entonces es que el camino del yoga, o los caminos del yoga son infinitos, porque tenemos el Bhakti, el Karma, el Jnana Yoga, y cada uno se puede expresar de manera muy diferente dependiendo de lo de cada uno, de lo que le atraiga a cada uno. Entonces creo que esa es también la maravilla del yoga que nos estamos perdiendo al enfocarla en esta parte tan física. Estamos limitando la capacidad de todos de encontrar esa conexión y ese camino, pues de vuelta a la conexión con su esencia. Wow, ahí hay mucho que procesar. Pero, Fer, todo esto está muy guay cuando hablamos de ello y lo comparto, ¿no? Pero esto evidentemente son conclusiones que has ido sacando a lo largo de muchos, muchos años. ¿Cómo fue para ti el vivirlo, el darte cuenta de decir, es que no tengo una certidumbre, ¿no? Quizá creo que la certidumbre tiene que ver mucho con lo que nos han enseñado, con los conceptos que hemos decidido hacer propios. Pero ¿cómo fue para ti el ir viviendo esto desde la maestra con la que al principio nos has empezado comentando, ese darse cuenta de que hay mucho más y que al fin y al cabo se trata de aprender a ir más allá de las emociones, sin miedo a ellas y conociéndolas? Porque, claro, muchas personas no tienen, no hemos tenido recursos, esa certeza. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo fue para ti? Para mí yo creo que todo ese proceso ha sido mucho a través de ir probando. O sea, realmente yo creo que desde que me subí a este viaje del yoga fue como, ok, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir por aquí. Porque antes tenía una vida como súper estructurada, trabajando en una oficina, tenía como la típica visión como súper corporativa de, bueno, en 10 años quiero estar en este puesto de trabajo y quiero estar tal. Y cuando empecé con el yoga, no puedo decir que fue inmediatamente el cambio, porque no. Pero sí que yo ya tenía una necesidad de hacer algo diferente. Ya sentía yo que ese trabajo no me satisfacía, realmente. ¿Y cómo lo sentías eso en el cuerpo? Porque claro, esto va de mirar ahí, ¿no? O a través de ahí. Claro, yo creo que cada quien lo percibe de manera diferente. En mi caso, empecé a me sentía muy frustrado. O sea, porque aparte ya llevaba yo varios años sintiendo como esa frustración de levantarme sin ganas de ir a trabajar, de a veces preguntarme pero ¿qué quiero? O sea, ¿realmente esto me gusta? Y el problema era que en ese momento yo lo que creía es que era el trabajo lo que estaba mal, en específico ese trabajo. Entonces
mi salida o la solución que yo veía era como de, pues tengo que conseguir otro trabajo. Entonces, no, en ese momento no era capaz de ver realmente qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces, era como, estaba mal en ese trabajo y era como de no. O sea, el camino es, tengo que buscar otro trabajo mejor, otro trabajo. En ese momento donde yo empecé a sentir toda esa frustración fue cuando yo trabajaba en una agencia de organización de eventos. Uh-huh. Y ya estaba yo muy cansado, estaba quemado por el horario de trabajo, las desveladas, el ritmo y demás. Y entonces en ese momento era como de no, es que tengo que salir de aquí. Y la única opción es que yo me vaya a una empresa, al área de eventos, porque eso es lo que me va a dar como la felicidad, porque ya no voy a estar yo tan estresado, porque ya yo voy a ser el que hable con la agencia y todo se va a resolver. Pero no tenía esa madurez, no tenía yo esa visión de ver que realmente no era el trabajo lo que me estaba haciendo sentirme frustrado, era que no estaba yo haciendo algo que realmente me hiciera feliz. Pero porque en ese momento tampoco me había preguntado realmente si yo era feliz. Entonces, yo creo que muchas veces el inicio de estos viajes empiezan por una situación que se empieza a sentir incómoda y que a raíz de eso es como si fuera una ficha de dominó y la empujas un poco y van cayendo las fichas. Si yo, por ejemplo, en ese momento hubiera tenido a lo mejor las herramientas que tengo ahora, probablemente hubiera dicho, no es esto. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer para alinearme con mi propósito y más allá? ¿Qué es mi propósito? ¿Cuál es lo que yo creo que es mi propósito? ¿Qué es lo que siento que yo vengo a aportar? ¿Qué es lo que yo siento que vengo a hacer? Por empezarme a hacer ese tipo de preguntas para después entonces empezar a crear, digamos, una estrategia para vivir de acuerdo a eso que realmente yo quería. Pero en mi caso fue más como una serie de eventos desafortunados en las que salí de ese trabajo para irme a otro peor, para enfrentarme a otra serie de situaciones que cada vez era como de, pero por Dios, ¿qué pasa? Que estoy yendo como de un error tras error tras error. Y yo lo que veo ahora es que, o sea, al final, si no hubiera llegado yo a ese punto de quiebre, no hubiera yo tomado esa decisión radical de dejarlo todo en México para mudarme a España, para emprender en este camino del yoga, que después ya también se cambió, pero no hubiera yo tenido esa fuerza, no hubiera estado yo en ese nivel de un poco a lo mejor como de rendirme y de decir, ya, vamos a ver qué viene y voy a girar por este camino y si no es por ahí, pues buscaré otro. Pero ya desde un poco el intentar fluir con la vida. Pero a lo largo de todo ese tiempo, yo creo que empecé ese proceso en 2012. Y durante todo ese tiempo estuve empezando a hacer cursos de health coach, hice mi formación de yoga. Y a raíz de ahí fue que se puede decir que empecé con este camino de viaje espiritual, aprendiendo de diferentes maestros, leyendo diferentes libros, y poco a poco las cosas iban cobrando más sentido, hasta que hoy afortunadamente puedo decir que toda esa parte del pasado ya la tengo integrada y que tengo una visión un poco más clara de lo que puede venir o hacia dónde estoy yendo. Pero ha sido un viaje largo. Sin duda, Hofer, la verdad es que estás contando tu historia y siento que también estás hablando de mí, ¿no? Creo que podríamos cambiar el nombre a una hoja y lo podría firmar y sería una calcomanía, una fotocopia, la misma historia. Es increíble como a veces estamos en ese modo automático siguiendo lo que pensamos que nos va a hacer felices y hay un momento, en mi caso fue como tú, estar en un trabajo, llevar años y años y ellos me decían, vales más porque no cambias, etcétera, puedes seguir creciendo. Yo me encabezoné en seguir. Para mí la culpa de todo la tenía esa situación hasta que al final ya dije, mira,
no puedo seguir. Y cambié de trabajo también. Y recuerdo que estaba en la planta 14 de Torre Picasso mirando ahí la inmensidad de Madrid y dije, bueno, tengo los estudios que me dijeron que me iban a hacer felices. Tengo la carrera que me dijeron que me iban a hacer felices. Tengo el trabajo con el sueldo que me iba a hacer súper feliz. Pero no lo soy. No me levanto por las mañanas con ganas de saborear y de dar valor a la vida. De sentirme a gusto, cómodo, de estar, pues eso, en paz con mis amigos y conmigo mismo, porque no siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero no sé lo que es. Bueno, en mi caso sí lo sabía, pero más o menos el viaje suele ser ahí, porque yo estaba queriendo ignorar lo que yo quería hacer desde que yo tengo 8 años. Hoy tengo la suerte de, gracias al yoga, haber encontrado esos espacios, esos savasanas de los que hablas, de estar ahí, que a veces se te sale una lágrima y decir, puedo entregarme. Qué gran palabra, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahora que contabas eso, es que cuando decías lo de la Torre Picasso, es que tu ejemplo es yo en México, lo mismo, trabajaba en esta zona de edificios y mi lugar estaba en el piso 11 y lo mismo, o sea, de esas imágenes en las que ves la ciudad a tus pies y dices, pues que sí, o sea, tengo el trabajo que mucha gente quisiera, por fin, o sea, incluso yo mismo, muchos años, yo dije, es que yo quiero estar del lado del cliente, y era como de, ya lo conseguí, y no soy feliz. Como de, entonces, ¿qué es? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué no puedo sentir esta felicidad? Y como comentas, muchas veces son deseos que tenemos de pequeños, que desde pequeños sabemos hacia dónde tenemos que ir. Pero nos condicionamos tanto con la sociedad, con lo que hemos aprendido, con lo que nos dicen, etcétera, que nos alejamos realmente entonces de eso. Yo lo tengo clarísimo, o sea, a mí siempre me gustó dedicarme a esta parte de enseñar, de compartir, el lado energético siempre me ha llamado muchísimo la atención, pero en mi casa no se creía en nada de eso. Tenía una tía que ella, por ejemplo, pues sí, de pronto tenía también cosas ahí con energía. Y entonces era como de, pues es que no, tu tía está loca, ya sabes, la típica broma, pero pues tú de pequeño te quedas con eso y es como de, ok, la tía loca. Entonces, si esa tía puede hacer eso y yo creo en eso, yo también estoy loco. Y entonces ya te compras toda esa historia de que tú estás loco y lo dejas a un lado. Y que no tiene valor lo que tú estás pudiendo hacer o queriendo hacer y entonces luego no lo puedes vender, ¿no? Exactamente. Entonces le vamos restando valor a esos sueños, a esos dones que nos resultan naturales. Porque yo creo que también es eso, que al no reconocer esos dones, los tenemos tan inconscientes, que incluso cuando los queremos usar, ni siquiera les damos ese valor. Es como de, pues es que, sí, esto lo hago muy bien, entonces lo hago gratis o, pues bueno, lo hago como un side business, pero no le doy como mucha importancia. Porque creo que tenemos esta idea de que lo que cuesta mucho trabajo es realmente lo valioso. Como que te tienes que esforzar demasiado para conseguir algo. Como que si tu trabajo no te cuesta trabajo, entonces no es retador. Y yo lo que he llegado ahora a descubrir es, no, es que no tiene por qué ser así, no tenemos por qué estar en esta lucha constante de demostrarnos y de retos y demás. Es maravilloso el saber para qué eres bueno y hacerte tan bueno en eso que te sale tan natural y que la gente quiera pagarte y que tú le puedas contribuir a la gente haciendo lo que también te sale. Pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Tratamos de encajarnos. Es como si fuéramos una pelota y nos tratamos de encajar en un cubo y pasamos toda la vida forzando quiénes somos para mantenernos en esa caja
y tratando como de justificarnos de no, pues es que el esfuerzo y el estar aquí en esta caja me está ayudando, me está dando fuerza. No, eso es lo que a lo mejor nos enseñaron, pero no nos cuestionamos si esta es nuestra verdad o nuestra realidad. Entonces Creo todo que, empieza por empezarnos a cuestionar. claro, pero es que creo que sin esa capacidad de cuestionarnos no nos damos cuenta de que hay cosas que quizá funcionaron a generaciones anteriores, que por alguna razón, o por varias, o por muchas, fundamentadas o no, sintieron que no podían tener esa vida, digamos, más conectada a su naturaleza más profunda, y que de alguna manera se sintieron culpables, y del trabajar por se convirtieron en el esforzarse. Y cuando digo esforzarse hablo de forzarse, y que realmente lo que tiene valor es esa capacidad de forzarse, que termina siendo una manera de castigarse. Totalmente, totalmente. Y es que si Y no yo tienes creo un que espacio de silencio, esto no lo ves. sí, y lo hemos visto, o sea, en las generaciones pasadas, como todo el empuje era a trabajar, a salir adelante, a crearte como esta vida, sobre todo basada en la parte material. Y como, no sé, es que a mí, a lo mejor por vivir en México estaba muy influenciado por las series americanas, pero como que en todos lados veías como la típica familia americana donde el esposo trabajaba miles de horas y demás y casi no estaba en casa. Y eso es lo que nos han vendido, o eso es lo que creímos durante mucho tiempo. Realmente nos refleja la forma en la que estábamos trabajando durante mucho tiempo. Y ahora lo que dices, el crear estos espacios en los que de pronto te cuestionas, porque es necesario, porque la gente está llegando a estos espacios porque ya no puede más. Normalmente la gente cuando llega a yoga es porque viene un poco en crisis o al borde de una crisis, que puede ser, no forzosamente tiene que ser una crisis emocional, pero puede ser una crisis física, porque una crisis física es el vivir con ciática todo el tiempo. O una crisis física puede ser el padecer problemas en la columna vertebral por la postura en la que pasas todo el tiempo. Entonces, esas son crisis que estamos teniendo por el estilo de vida que hemos llevado durante mucho tiempo, que la gente se empieza a acercar al yoga y tiene por un lado un momento en el que puede respirar, que ya eso lo que hace es bajar el sistema nervioso automáticamente, que nunca lo hacen. Entonces ya desde ahí tienen esta descarga de relajación que hace el momento mágico. Después le dan un poco de movimiento al cuerpo, que también es algo que necesitan, y el cuerpo lo va a agradecer infinitamente. Y por otro lado empiezan a tener estos espacios donde, independientemente de la forma en la que se dé la clase, estás en silencio. Estás escuchando, pero tú estás en silencio. No importa si tu mente está en otros lados, pero por lo menos estás en silencio. Y estos pequeños momentos, estos consejos o lecturas que de pronto dan los profesores, empiezan también a crear estos momentos de reflexión en la gente. Pero estamos llegando a eso porque ya no podemos continuar con el ritmo de vida que llevábamos. Entonces, yo creo que el gran salto ahora, y lo estamos viendo por todos lados, es el que veníamos trabajando con este modelo y la gente se está empezando a detener y decir, ¿realmente necesitamos seguir con ese modelo o puedo hacer las cosas de manera diferente? Y solo necesitamos un número de personas que demuestren que es posible hacerlo de esa forma para que los demás también se empiecen a cuestionar. Y no digo que todo mundo tenga que a lo mejor convertirse en un freelance y hacer un proyecto holístico. No, porque cada uno tiene, es lo maravilloso, que cada uno tiene un propósito, tiene ciertas características, tiene ciertos intereses incluso. Entonces habrá gente que su forma de ser sí esté hecha para tener un trabajo de 9 a 5 y estar feliz y sentirse satisfecho
y desarrollarse y crecer y pensar en el siguiente puesto de trabajo al que va a llegar y ponerse esos retos. O una fase de y tu está vida, perfecto. simplemente. Claro, exactamente. Y hay gente a la que no, hay gente a la que dice, no, eso ya no es para mí y yo he investigado otras cosas. Pero yo creo que es lo maravilloso que hoy podemos ver este gran espectro de todas las opciones que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer y aceptar que no hay ninguna que sea mejor o peor. Simplemente son decisiones que cada uno toma para llevar su vida de la mejor manera. Yo creo que hay un aspecto también muy importante que has dicho, ¿no? Y es el tema de que una ciática, un dolor de espalda, un dolor de cabeza, un insomnio, son crisis. Aunque las mantengamos de manera sostenida en el tiempo y muy, muy prolongadas. ¿Cuántas veces hemos estado en una clase o estado con amigos en una cena y al que no le duele la espalda, le duele la cabeza, el que no para de hacer otras cosas o el que no duerme? Incluso el otro día, el viernes, estuve en una cena con unos amigos y uno de ellos decía que él lleva durmiendo 2 horas como 2 años y que eso es normal. Claro, llegamos a un momento en el que yo me pregunto, lo que en yoga llamamos ahankar, esa sensación de identidad, esa sensación de esto en mí es normal. Y es normal que tú no te puedas mover, es normal que tú no puedas coger una bolsa con el brazo derecho, es normal que a ti te duela la espalda, es normal que estemos sufriendo. Y claro, cuando vemos a alguien que no está sufriendo, amigo, pica. Totalmente. Pero la película es... ¡Wow! Uno a uno yo creo que vamos generando un cambio y vamos mostrando que esa posibilidad de vivir de una manera diferente, que a lo mejor, sugiero, te resulta mejor o te da mejores resultados, que te permite disfrutar un poco más de la vida, de tus relaciones, de lo que haces y sobre todo de lo que eres, a lo mejor merece un poco más la pena. No obstante, Totalmente. y sin ir mucho más lejos, Fer, tú llevas en esto, has dicho, como más involucrado, porque creo que tú llevas en esto más o menos toda la vida, pero desde 2012 hasta ahora que es 2021. Si estuvieras en una sala con ese Fernando de 2011, ¿qué te diría? Uy, Dios. Hago preguntas difíciles. ¿Qué me diría él a mí? En esto, Sí, él a ti. Uf. Yo creo que lo primero que me contaría sería lo frustrado que está, lo perdido que se siente, la desesperación de no encontrar ese camino, de no saber hacia dónde ir. Me hablaría incluso también de esa falta de valentía o de coraje, de experimentar o de buscar o de salir de ahí. No sé, yo creo que eso serían como las cosas que me contaría. Además de quejarse de todo lo que ocurre en su trabajo. ¿Sí? O sea que en realidad lo que te estaría haciendo es pedir o decirte que le falta amor propio y de alguna manera agradecerte este viaje, ¿no? Que es lo que creo, por todo lo que llevamos hablando en estos casi 40 minutos, que poco a poco has ido cultivando. Sí. ¿Puede ser? Sí, sin duda. O sea, sin duda sería como... Tenemos que trabajar esa parte de amor propio urgente. ¿Y qué le dirías tú, Fer del 2021, al Fer del 2031? ¿O qué le pedirías así, la lista a los reyes? ¿Hay algo que pedir? Yo creo que... No sé si le pediría algo a ese Fer del 2031. Más bien le preguntaría. O sea, me gustaría preguntarle como... ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué de todo lo que hiciste, emprendiste, qué es lo que se mantiene? ¿Cómo has evolucionado? Eso yo creo que es lo que me gustaría preguntarle.
Qué interesante, Ferjo. Muchas gracias por compartir esto. Pero esa petición, ¿no?, de cómo has evolucionado, junto con el tema del amor propio, ¿cómo influye ahora en tu trabajo? ¿Qué estás haciendo para ser coherente con esta historia tuya y con la sociedad en la que vives? Porque creo que estás con tu formación de movilidad, por lo que he visto en tu página web, que además ahora creo que la haces online, a partir del mes que viene, ¿puede ser? Seguro que hay Sí, un montón sí. de gente que le puede resultar interesante y de verdad desde aquí, como alguien que ha sido alumno de Fer, os lo recomiendo que echéis un vistazo a su página web y a su Instagram, que además os lo vais a pasar muy bien. Pero creo que tienes otros 2 programas también en los que de alguna manera hablas de esto. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo es eso? Sí, justo, bueno, lo que decías, tengo la formación de movilidad aplicada al yoga online, que la primera fue Ujú. la versión presencial. Ahora mucha gente, sobre todo que tengo muchos seguidores de México, me preguntaron si la iba a dar online. Entonces, pues bueno, ya me metieron ahí el gusanito, entonces decidí hacerla. Y la verdad es que estoy muy emocionado porque pues, creo que es información que necesitan los profesores de yoga, que lo veo en mi práctica, que a mí me cambió por completo. Y después de ver, o sea, de verlos a ustedes, el, el cambio, la relación que tienen con su cuerpo, la verdad es que creo que es una formación que es muy necesaria. Entonces, ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué hay que no se ofrece aquí en esta formación que das con respecto a un training de 200, 300 o 500 horas? básicamente, todo lo que es conocer qué es lo que está ocurriendo en tu cuerpo, pero visto desde la parte dinámica de realmente entender cuáles son esos procesos que generan el movimiento. Porque algo que veo en las formaciones de yoga es que uno incluyen muy poca información en cuestión de movimiento. Y hacen cosas, o sea, incluyen módulos de anatomía y demás, pero te explican a lo mejor qué es lo que está ocurriendo en cierta postura, te explican cuáles son los músculos responsables si estás trabajando en trikonasana o si estás en un perro boca abajo, etc. Pero no hay un entendimiento profundo de qué es lo que está realmente ocurriendo, porque mucha gente tiene la limitación de hacer una postura, por qué hay tantas lesiones en el yoga, por qué, cómo se genera la flexibilidad, cómo se trabaja, cómo funcionan las articulaciones, cómo podemos mejorar ese rango de movimiento de una manera segura y no únicamente estirando. Pero es información que no se incluye desafortunadamente en la práctica de yoga, porque esta información se aplica pero en otro tipo de disciplinas. Y Ujú. hasta ahora, esta parte no se ha integrado en el yoga. No sé por qué seguimos creyendo que dentro de la esterilla no se aplican como todas estas leyes del movimiento y no se actualiza. Y entonces Es cuando salen los profesores curioso. de una formación, Sí, sí, dime. dime, Ahora no, que complemento. cuando salen los profesores de una formación de 200 horas, no tienen herramientas suficientes para apoyar a la gente desde un conocimiento un poco más completo de lo que realmente están viendo enfrente. Y para mí se me hace algo indispensable porque volvemos a lo que hemos estado hablando. La gente llega al yoga por la parte física, viene muchas veces en una situación de crisis, en lo que le duele la espalda, en lo que tiene ciática, le duele la rodilla y demás. Y si no tenemos esta información, es que lo único que vamos a hacer es causarles muchas veces un daño porque vienen con cuerpos, no me gusta decir vulnerables, pero la verdad es que sí, vienen propensos a lesiones porque no tienen la fuerza necesaria, porque no tienen flexibilidad y les empezamos a exigir demasiado y al poco tiempo empezamos a ver lesiones en las muñecas, lesiones en los isquiotibiales, pero porque no se tiene esta información de cómo adaptar una práctica a la gente que tenemos enfrente. Por eso creo que esta formación es indispensable para la gente que está enseñando clases de yoga.
La verdad es que es curioso porque, bueno, como hemos ido comentando, ¿no? Es increíble cómo a veces en las formaciones de yoga, realmente más que a mirar el cuerpo de tu alumno, te enseñan más a profundizar en lo que son las secuencias y que muchas veces esa profundización te lleva como a encontrar una rigidez en las secuencias, cuando además las asanas que forman esas secuencias no tienen nada que ver del yoga, sino que son una versión obsoleta de hace 200 años de calistenia y un montón de cosas. Recordemos que estas posturas y esta capacidad de hacer esa secuencia proviene más de algunos soldados que iban con las compañías británicas, la Inglaterra imperialista, cómo introdujeron esos ejercicios y cómo intentaron más o menos adaptarlo a la filosofía. Pero es curioso porque muchas de esas veces, cuando estamos en una secuencia, que estamos limitados a ella, nos volvemos rígidos. Y curiosamente eso es lo contrario a esa flexibilidad. Y creo que lo más importante para un profe es sentirse con la capacidad de ser flexible, de adaptarse, Totalmente. de adaptar la experiencia de su alumno y de sentirse con la tranquilidad suficiente como para poder ser creativo. Porque si no, no estás creando nada emocionante ni sensorial para la persona, simplemente estás repitiendo. Y yo personalmente me aburro tanto si me quedo solamente con esas asanas que use y esas secuencias, y creo que me estoy perdiendo tanto que de verdad yo voy a ser muy pesado, Fer, y a todo profe de yoga que lo esté pensando, que lo esté mirando, que se anime por lo menos a hablar contigo. Pero Muchas gracias. nada, gracias a ti por compartirlo, ¿no? Forma parte de tu viaje. Y, y bueno, más allá de esto, que creo que es importante tenerlo, háblanos de tus otros dos programas. Creo que tienes Mind Reset y hay alguno más que están haciendo. Sí, pues mira, empecé con un programa que se llama Mindset Reset para profesores de yoga, que nace igual de esta misma, yo creo que al final todos vamos creando desde nuestra experiencia. Y este programa nace incluso de ver cómo cuando yo quise hacer esa transición del mundo corporativo a dedicarme a ser profesor de yoga, pues yo lo que me imaginaba era, ok, pues la vida de profesor de yoga es dar clases, entonces la única forma de mantenerme es dando clases. ¿Cuántas clases tengo que dar? Pues a ver, pues si necesito ganar tanto, las clases las pagan en más o menos tanto, pues entonces al mes tendría yo que dar tantas clases. Pues dije, no está tan mal, o sea, me salían las cuentas a lo mejor como a tener que dar 5 clases al día, 6 o así. Fácil. Decía, fácil, tranquilo. No, bueno, o sea, estuve en ese experimento, le llamo ya experimento, un año y fue durísimo. O sea, había días que decía, es que mañana mismo me regreso al mundo corporativo porque ya no puedo más. O sea, un desgaste físico porque aunque trataba de demostrar muy poco en mis clases, acababa demostrando mucha demanda de personal incluso, de estar creando secuencias diferentes cada día, el tiempo que dedicaba yo en desplazamientos, a veces tenía 15 minutos para llegar de un estudio a otro. Entonces llegó un momento en el que otra vez me empecé a cuestionar y dije, es que tampoco es el ritmo de vida que yo quiero. O sea, si esto es vivir del yoga, esto no funciona para mí. Entonces empecé a buscar otros caminos y empecé a ver que hay diferentes formas de vivir del yoga, no únicamente dando clases. Pero otra vez, nos venden como, ok, ¿quieres ser profesor de yoga? Pues este es el camino. Clases y talleres. Y no. Entonces, con Mindset Reset, quise crear un programa, número 1, enfocado en hacer este cambio de creencias, porque al final volvemos al punto de que si no modificamos nuestras creencias, si no vemos qué es lo que nos está limitando, pues vamos a seguir repitiendo eso y no vamos a poder dar ese salto. Entonces, en la parte de mindset, trabajamos la parte de creencias, incluso de la relación que tenemos con el dinero, porque muchas veces en esta parte vamos a decirlo, en estas profesiones un poco más espirituales, incluso hay mucha carga
a nivel de dinero, como de no se puede cobrar, lo deberías de dar gratis, y nosotros nos vamos comprando ese cuento. Entonces, por un lado abarcamos eso, y por otro lado, una forma de desarrollar un negocio que tenga que ver con el yoga, pero que no sea precisamente dar clases. Algo que te permita encontrar un equilibrio entre dar unas clases, pero al mismo tiempo que tengas algo más, un producto, un programa, algo que vaya también alineado con lo que a ti te gusta del yoga. Porque de pronto pues, hay mucha gente, lo que decíamos al principio, hay gente que le gusta más la parte espiritual, hay gente a la que le flipa la parte de la respiración y pranayama y es buenísima. Pues ¿por qué no crear algo usando eso que a ti tanto te gusta? Porque además yo estoy seguro y estoy convencido de que mientras más auténticos somos y de que mientras más hacemos realmente lo que nos gusta, más impacto tenemos en la gente. Y lo veo clarísimo. A raíz de, por ejemplo, que yo empecé a dar mis clases de movilidad, que era algo que me entusiasmaba y que me flipaba y que me encantaba, es que yo transmitía ese mismo gusto y la gente salía convencida de las clases de, es que la movilidad es lo máximo. Y ahora que estoy empezando a trabajar con esta parte de amor propio, la gente, sí, tengo que trabajar en el amor propio, pero porque es algo en lo que yo creo y siento que yo transmito esas ganas. Entonces, este programa de Mindset Reset es esa combinación entre trabajar la parte mental para quitar esos bloqueos y al mismo tiempo la parte de desarrollar algo que te pueda, que sean los primeros pasos hacia un negocio de yoga un poco más sustentable sin que tengas que tirarte miles de horas, que al final eso a largo plazo pues no va a ser sostenible. Y tengo ese programa que de momento está corriendo, entonces no se pueden apuntar, pero abriré puertas pronto. Bueno, siempre te pueden seguir en Instagram. Exactamente, ya lo anunciaré. Y luego tengo otro programa que empezó fue como una prueba realmente cuando quise empezar a hacer esta transición, porque me di cuenta que aunque el yoga e impartir clases de movilidad me gusta mucho, parte de mi propósito y parte de por fin reconocer todo aquello que no había reconocido en todo este tiempo, fue el darme cuenta que soy muy bueno como mentor, acompañando a la gente, que me encanta tener estos momentos de reflexión donde yo pueda servir un poco como espejo, como una forma en la que puedan darle a lo mejor un entendimiento diferente a una situación. Entonces, empecé con un programa que se llama IAM, que empezaba un poco a tocar con esta parte de, otra vez, enfocándome en las creencias limitantes. Nos enfocábamos también en la parte de amor propio, y este programa todavía sigue, estamos terminando, pero siempre los programas que son pruebas te dan muchísima retroalimentación y te permiten ir puliendo realmente pues cuál va a ser el resultado final. Y en todo este tiempo que he estado trabajando con la gente del programa YAM, porque incluye sesiones individuales, y que me han ido saliendo también sesiones individuales con alumnos que tengo, con otros profesores, me di cuenta que realmente una de los problemas principales, algo con los que todos cojeamos, yo incluido, es el amor propio. Pero nadie nos enseña realmente qué es el amor propio, cómo nos van a enseñar qué es el amor propio, si probablemente ni siquiera nuestros padres, nuestros abuelos sabían qué es el amor propio. Entonces, ¿cómo esperamos amarnos a nosotros mismos si nadie nos enseñó? Pero si al mismo tiempo en todo nuestro entorno hay muy poca gente que realmente logre eso. Entonces... Y aunque más o menos, perdona que te corte, Fer, pero más o menos, sí. A pesar de que creo que con todo lo que hemos ido hablando queda bastante claro, lógicamente te tengo que preguntar, ¿y qué es para ti el amor propio? ¿Cómo lo definirías en 2 o 3 frases? Para mí, el amor propio es aceptación. Palabra peligrosa. Ajá. Pero es que por un lado, me encanta esa parte como de, bueno, vamos a empezar a definir lo que no es el amor propio, ¿no? Para mí, por ejemplo, hemos crecido con esta idea súper romántica del amor. Y no, yo siento que no es así. Para mí el amor es el aceptar
esa parte tan buena y positiva que tienes como la parte negativa. El poder ver que existimos, o sea, que somos seres duales, que tenemos esta naturaleza positiva y negativa, por llamarlo de una forma, pero que realmente va más allá de eso. Para mí el amor o el amor propio, es eso, el podernos reconocer dentro de esta esencia que tiene un montón de características y poderlas ver todas y decir, ok, es que sí, es que sí puedo ser un imbécil, pero también soy una persona increíble y está perfecto y me amo con todo eso. Qué bueno. Pero algo que a mí, y ayer lo hablaba en una sesión que tuve, para mí algo que realmente me transformó o que realmente me dio ese entendimiento mayor del amor propio fue el darme cuenta y realmente cómo asimilarlo, que somos más que esta parte física, que es realmente encontrar esa conexión que buscamos a través del yoga, que muchas veces leemos sobre esta parte de sí, es que, bueno, el alma o nuestro ser superior o demás, pero lo vemos como muy algo Abstracto. ajeno. Exacto. Pero cuando empiezas a hacer un poco este viaje y empiezas a encontrar y dar esos pasos en el camino, para mí lo más transformador fue darme cuenta de eso, darme cuenta de quién soy más allá de esta forma física. Digamos, quién es esa persona que está operando este cuerpo. Y es decir, es que, wow, es un ser increíble que viene a experimentar un montón de cosas, que eligió todo este tipo de experiencias por algo. Y que todo lo que me conforma, todas mis debilidades, mis fortalezas, sirven para este propósito un poco más, bueno, es que el propósito es el experimentar el amor, el odio, experimentar la vida. Entonces para mí eso yo creo que ha sido lo más transformador, y la forma en la que yo trabajo con el amor propio, es a través de que la gente empiece a hacerse consciente de su capacidad y de su esencia, de quiénes son realmente más allá de esta parte física, que yo creo que se queda muy corta cuando realmente vemos quiénes somos. Y además, yo creo que tiene un valor, y es que creo que cuanto antes comiences este viaje, antes vas a empezar a experimentar los beneficios, esa Sin calidad de duda. vida, ese bienestar, lo hablo mucho en mi web y en mi trabajo, en esa paz interior que todos estamos realmente buscando, aunque no lo sepamos, y esa claridad mental, que es lo que sin duda te permite disfrutar de la vida. Porque creo que Sí. este viaje de estar vivo, se hace para llegar a vivir cada día con disfrute y con serenidad. Sí, Venimos a disfrutar totalmente. y aprender. Me encanta lo que acabas de decir, porque mucha gente dice, es que ¿cuál es mi propósito? Ese, venimos a disfrutar y aprender. Ese es, o sea, lo que ocurra en el camino, esa parte, pero realmente el propósito, digamos, más grande es ese, es el aprendizaje que estamos teniendo. Pero por eso es importante pasar un poco de ese nivel de la mente racional que todo lo quiere clasificar, encajar de cierta manera, porque si no salimos de ahí, va a ser muy difícil que realmente seamos capaces de amar tanto la sombra como la luz. O sea, tenemos que elevar ese entendimiento para poder abrazar estos dos aspectos, para realmente sentirnos, pues eso, como una unidad con unas capacidades infinitas. Lo que somos. Pero sí, creo Exacto. que el yoga
en cada una de sus experiencias, formas, ramas, nos trae la oportunidad de salir más allá de la identificación de la mente analítica. Y sabiendo que somos mucho más, que somos un cuerpo donde experimentamos sensaciones, que somos una mente donde sí está esa mente analítica, pero también está la memoria y esa capacidad de discernir, que somos el amor y bondad que vamos irradiando desde nuestro corazón en cada una de las relaciones que tenemos y en cada una de las acciones. Todo un viaje. Sí. Y bueno, no es que con ir a clase un día tu vida cambie, ¿no? Pero, como suelo decir, no somos de café instantáneo. La aventura dura toda la vida. Sí, totalmente. Te digo, yo, pues bueno, en este viaje llevo bastante tiempo y algo que estoy creando, que es la continuación del programa ya basado en esta parte del amor propio, que para mí es una base hacia todo lo que queramos crear. Es justo eso, un programa enfocado a trabajar con el amor propio de una forma más práctica, porque yo lo que he visto es, si nos quedamos únicamente en la parte de leer sobre el amor propio, en escuchar a lo mejor ciertos podcasts, empezamos a reflexionar, pero realmente donde vamos a ver los cambios es implementando y haciendo cosas en nuestro día a día que nos empiecen a llevar hacia ese camino, pero requiere un trabajo y un esfuerzo. Entonces, el programa que estoy diseñando es justo eso, llevarlo a la práctica. A mí si algo me gusta es hacer las cosas prácticas. Incluso me han dicho que tengo como esta capacidad de tomar conceptos un poco más complejos y hacerlos más fáciles de digerir. Y es algo que me encanta. Lo hice con la movilidad. O sea, yo todos los cursos que aprendí lo traté de sintetizar en esta formación que estoy dando. Yo lo mismo, quiero hacer esta parte, todo lo que he aprendido del amor propio, tratar de juntar todo lo que me ha servido, lo que realmente le veo utilidad para que la gente tenga un camino más práctico y que realmente sea como, ok, estos ejercicios, si los empezamos a hacer y los mantienes, van a funcionar. Pero hay que hacerlo. Fáciles, actividades que no te quitan mucho tiempo, porque además es eso, no necesitamos 5 horas de meditación para el amor propio. No, es que la práctica de pequeños ejercicios pero constantes son lo que nos va a dar ese resultado y lo que va a generar ese cambio que ya después se va a dar de forma automática. Pero muchas veces no empezamos el viaje porque no lo vemos viable, porque no tenemos una forma a lo mejor fácil, que se adapte un poco a lo que yo quiero, que me rompa también un poco pues esas creencias que tengo de no, es que es súper difícil, es que no voy a poder, es que ya lo he intentado antes y no me funcionó. Es como no, vamos a hacerlo fácil, práctico, porque así son las cosas. Realmente tenemos que quitarnos esa idea de que todo es difícil. Incluso eso es una creencia. Sin duda alguna. Fer, llegamos al final de la hora que tenemos. Solamente me queda agradecerte todo este tiempo que nos has dedicado, todo lo que has compartido con nosotros, tu viaje, tu historia. Perdón, solo me queda preguntarte, ¿dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde podemos encontrarte? Pues bueno, normalmente me pueden encontrar siempre en Instagram, que es @fer_pasquel_. Ahí publico todo sobre mis cursos, programas, mucho contenido también divertido. Me gusta que la gente se divierta, al mismo tiempo me gusta ponerles cosas que reflexionen. Y me pueden seguir también, mi página web es www.ferpasquel.com, pero realmente todo el contenido lo pueden encontrar en Instagram. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Fer, por estar en el día de hoy con nosotros durante esta horita contándonos tu historia. Bueno chicos, pues hasta aquí el episodio número 3. Agradeceros por el tiempo que habéis invertido en acompañarnos en esta conversación que hemos tenido Fernando y yo. Hemos podido hablar sobre yoga, sobre la historia del yoga, sobre la manera que nos ofrece o que nos permite hacer ese proceso de integración emocional y de consciencia. Pero sobre todo,
Y para ser honestos, yo me quedo todavía un poquito revuelto sobre ese concepto de la hoja de ruta que vamos comprando de nuestra sociedad, de nuestra familia y de nuestros amigos y que nos promete llegar a una felicidad absoluta. Una felicidad que quizá era el sueño de otras personas y que al ir recorriendo diferentes partes de esa hoja de ruta y sobre todo llegar a su final nos vamos dando cuenta de que no tiene nada que ver con nuestra felicidad, con nuestra alegría y con la vida que deseamos tener. Creo que esta hoja de ruta es un problema que hemos tenido todos en nuestra generación. Así que no nos sintamos solos ni tristes, sino que simplemente es una manera de darnos cuenta de que construir una nueva sociedad, un nuevo camino, una nueva hoja de ruta, es algo que hacemos persona a persona, momento a momento y decisión a decisión. Y que así, poco a poco vamos construyendo una sociedad más consciente, más libre y más amable. Indicaros que en la descripción de este vídeo tenéis los links a la página web de Fernando, donde vais a poder ver información detallada sobre cuáles son sus cursos, su manera de trabajar y de ofrecer estos espacios de transformación tan alucinantes, y a su perfil de Instagram. Os recomiendo muchísimo que vayáis a verlo, porque la verdad es que tiene un sentido del humor alucinante y que se dedica mucho tiempo a resolver todas las dudas que vamos teniendo en el día a día y a lo largo de nuestra práctica. Así que no perdáis más tiempo e ir a echarle un vistazo. Simplemente para despedirme, deciros que la semana que viene hablamos con dos personas alucinantes, dos grandes profesionales del yoga que se dedican a trabajar con embarazadas. Así que os espero aquí y simplemente os deseo una gran y una feliz semana como ninguna otra. Nos vemos, chicos, espero que estéis fenomenal. Un abrazo.